Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el régimen de comunidad de bienes. Recordamos que esta clase debe ser completada con las nociones del libro de familia de la cátedra y además tienen ustedes a su disposición el PowerPoint de la clase y los trabajos prácticos correspondientes a la misma. El régimen de comunidad elegido por nuestro Código Civil y Comercial es un régimen de comunidad de bienes y de ganancias. ¿Qué quiere decir un régimen de comunidad? Un régimen de comunidad se caracteriza porque los bienes comunes se van a dividir en mitades al momento de la disolución del matrimonio. Este sistema es el que más beneficia a la mujer que no trabaja fuera del hogar y que en Argentina es la que gana menos. Pero, como comentábamos en la clase anterior, es necesario establecer reglas que permitan la elección de otros sistemas de vida y de otras maneras de organizarse patrimonialmente. Lo que ustedes tienen que tener en claro en el régimen patrimonial del matrimonio de comunidad es que no es un sistema de copropiedad sobre los bienes de los cónyuges que adquieran durante el matrimonio. No. Durante el matrimonio, cada uno de los cónyuges es propietario de sus bienes adquiridos durante el matrimonio. La cuestión de la comunidad se va a ver recién reflejada al momento de la disolución, que es cuando se va a dividir por dos, pero también tiene importancia en la forma de la administración. En el régimen de comunidad existen dos tipos de bienes: los bienes gananciales, que son los bienes que van a ser partidos al momento de la comunidad entre los cónyuges, y los bienes propios, que son los bienes que van a ser excluidos de esta división por partes iguales entre los cónyuges. No existe en nuestro sistema bienes duales, es decir, bienes en parte propios y en parte gananciales. O son propios o son gananciales. ¿Cuál es el fundamento de establecer un régimen de comunidad? Tienen que tener claro el fundamento de la comunidad, porque esto le va a dar la respuesta a muchos interrogantes. La comunidad se establece porque se presupone que los bienes gananciales provienen del esfuerzo en común y por ello se dividen en dos al finalizar el matrimonio sin admitir prueba en contrario. Esto quiere decir que se presupone que lo que se adquiere durante el matrimonio proviene del aporte de los dos cónyuges, aun cuando ello no fuera así. Los bienes, entonces, se dividen en dos: los bienes propios y los bienes gananciales. Vamos a empezar a hablar de los bienes propios. Los bienes propios son aquellos que no se van a dividir por dos a la finalización del matrimonio. ¿Por qué? Porque justamente sobre ellos no pesa la presunción de que devienen del esfuerzo en común. El primer caso de bienes propios que tenemos son los bienes que cada uno de los cónyuges tiene el derecho real, la posesión, al tiempo de iniciar la comunidad. Es decir, los bienes que cada uno aporta al matrimonio. Esto no importa que sea el propietario, puede ser que también se aporte otro tipo de derechos reales, pero eso era mío antes de casarme y sigue siendo mío después de casarme. Los bienes, el segundo tipo de bienes que van a ser propios son los bienes adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, ya que también en este caso no existe ninguna presunción de que hayan sido adquiridos con el esfuerzo de ambos cónyuges. Puede ser que la herencia o legado sea conjuntamente para ambos cónyuges, pero los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan bienes propios por mitades, excepto
que el testador o el donante hayan establecido partes determinadas. ¿Y qué pasa si yo aporto un auto y después lo cambio? Acá rige el principio de la subrogación real, los adquiridos con permuta por otros bienes propios mediante la inversión del dinero propio, la reinversión del producto de la venta de bienes propios, va a seguir siendo propio. Ahora bien, es normal que nosotros aportemos un bien, supongamos un auto, lo vendamos y luego compremos otro y aportemos para comprar el otro bien dinero de carácter ganancial. ¿De qué tipo va a ser este bien? ¿Propio o ganancial? Esto dependerá de la cantidad de dinero aportado. Si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de que exista una recompensa debida al cónyuge propietario del bien aportado. ¿Y qué pasa si el bien se quema? Me lo roban. Los créditos o indemnizaciones que se subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges, que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges al bien propio, van a ser propios. Si mi auto se incendia y el seguro, tengo la suerte que me lo pague, el dinero va a ser propio y lo que compre con ese dinero va a tener también la misma característica por el principio de subrogación real. ¿Qué pasa con los productos? Los productos de los bienes propios, con excepción de las minas, son siempre de características propias. En nuestro país, que es un país agrícola-ganadero, hay que tener muy en cuenta qué pasa o qué naturaleza van a tener los frutos. Y cuando hablamos de los frutos, hablamos de las crías de los ganados. Las crías de los ganados propios, que van a reemplazar en el plantel a los animales que falten por cualquier causa, van a ser propios. Lo explico con un ejemplo. Si al casarme yo tenía 1000 cabezas de ganado, esas 1000 cabezas de ganado se mueren con el tiempo y ingresan otras cabezas de ganado. Podríamos aplicar la regla que los frutos son gananciales, porque los frutos se consideran que provienen del esfuerzo de ambos. Pero esto no ocurre con las cabezas de ganado, porque se tiende a mantener la misma intangible el patrimonio que yo aporté. Con lo cual, si yo aporté 1000 cabezas de ganado, a la disolución del matrimonio, 1000 cabezas de ganado van a ser propias mías, salvo que esas cabezas de ganado hayan mejorado su raza. Entonces, las crías de esta raza, que serían mucho mejores, van a ser gananciales, pero se le debe una recompensa al cónyuge propietario de las 1000 cabezas originariamente aportadas. Los bienes incorporados por asección a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero por ellas. Atención con esta norma, atención con el problema de la accesión. La accesión es edificación. Si yo tengo un terreno y construyo sobre este terreno, los bienes que yo construyo sobre este terreno, la construcción que haga sobre el terreno propio, va a ser propia, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el dinero que yo haya aportado. Hay otro tema sobre el que quiero detenerme, que es la ropa y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges. Eso siempre es propio.
Sí, mi cartera y mis zapatos son siempre propios, mejor dicho, son personales de cada uno de los cónyuges, sin perjuicio de que a mi marido le serviría muy poco, pero ello no implica que exista un derecho de recompensa debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de esta. También van a ser personales los bienes necesarios para el ejercicio del trabajo o la profesión, como por ejemplo los bienes para el consultorio de un dentista, que van a ser propios de él, pero si se adquirió con dinero ganancial va a existir un derecho de recompensa a favor de la comunidad de bienes. Y si tenemos la desgracia de tener un accidente, ¿qué ocurre con las indemnizaciones por daño físico causadas a una persona, al marido o a la mujer? Estas son siempre propias, porque el cuerpo o la potencialidad es personal de cada uno de los cónyuges. Pero el dinero que ingresara en base a estas indemnizaciones, que fuera como un salario, tendría carácter ganancial. ¿Y el derecho a pensión y jubilación? El derecho a pensión y jubilación es un derecho propio, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad, que en este caso son gananciales. Y la propiedad intelectual, artística o industrial, que hoy en día es fundamental, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad, el derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor. Es decir, el derecho moral sobre este libro que ustedes tienen de caso práctico siempre va a ser de los autores del libro. Con esto terminamos la clase de hoy y vamos en la clase próxima a hablar de los bienes gananciales. Para cerrar, recordemos, el régimen de comunidad es un régimen que se caracteriza porque los bienes van a ser divididos al momento de la disolución del matrimonio por parte de iguales entre los cónyuges. Es el régimen que más protege a la mujer que trabaja dentro de la casa y no trabaja fuera del hogar, y es el régimen excepcional que rige en nuestro país si no se optó por el régimen de separación. En este régimen existen bienes propios y bienes gananciales. Los bienes gananciales son aquellos que se presumen que han sido adquiridos con el esfuerzo común, aun cuando no lo fueran. Y los bienes propios son los que, por el contrario, han sido adquiridos por causas diferentes al esfuerzo de ambos cónyuges, como ser la herencia, el legado, la donación, o los aportados al matrimonio con anterioridad, o los que provengan de seguros, o los que provengan de jubilaciones, o los que tengan su origen en causas diferentes a ello.